Con nosotros José Blandón Castillo, día de reflexión por el fallecimiento de don Ricardo Arias Calderón. Bueno, vamos a dar buenos días, Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Un día realmente para reflexionar. ¿Sí? Y vamos a brindarle algunas reflexiones de lo que está ocurriendo localmente, pero antes de esas reflexiones, alguna información internacional para que usted ponga en su café, mientras se está tomando su café y nos está mirando. Mire cómo está el mundo de revuelto, ¿no? Por eso es importante reflexionar. Donald Trump, en su salsa. La salida de Michael Flynn, el flamante consejero de seguridad, por conversar con el embajador ruso por teléfono, cosas que no debía conversar y que ahora se sabe que conversó sobre eventos altamente sensibles, tuvo que renunciar por no decir la verdad. Y él es un general. Esa es la primera. Ahora, el señor presidente de los Estados Unidos sabía toda esta información y no la dio. O sea, hay un debate en los Estados Unidos sobre este tema y todo lo concernente a las relaciones del señor Trump con Rusia y por qué esas relaciones. De manera que por ahí el señor Trump ya recibió su primer... Bueno, además de la foto de Ivanka sentada en la oficina oval en el despacho del presidente. Bueno, esas son las novatadas, ¿no? ¿Sí? Que se hacen de gente que no tiene experiencia en el manejo de las cosas públicas. Recuerde que la familia Trump no tiene experiencia gubernamental. Ni tiene contrapesos en y nada. Le he dicho que él tengo la impresión de que él piensa, no sé, él no está consciente todavía políticamente que él se ganó la presidencia de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo. Él cree que él tiene la concesión de los Estados Unidos. Son dos cosas diferentes. Y como él está acostumbrado a hacer política como empresario, entonces todos estos errores magnifican porque que lo haga, por ejemplo, un paisito chiquito, no pasa nada, pero que lo haga una potencia como los Estados Unidos, ya es otra cosa. Bueno, allá siguen enredados en todas estas cosas. Mientras acá en América Latina, el presidente de Argentina, el fiscal, pide que sea investigado el presidente Macri. ¿Sabe por qué? Porque el Estado, bajo la dirección del presidente Macri, condona unas deudas de familiares del señor. Hay un acuerdo de deuda por la cuestión de los correos. Y resulta ahora que eran los familiares del señor Macri. Toma. ¿Qué le parece? Y ministros del señor Macri están involucrados en este caso también de Odebrecht. Y por otro lado, en Brasil, todas las investigaciones apuntan que el presidente Temer está también, como decimos en panameño, hasta el tape en todas estas cosas, actos de corrupción. Mire cómo está el mundo. La primera reflexión del día, entonces. A partir del proceso de globalización que vivimos allá por los años 90, se globalizó también la corrupción en una forma bárbara, con todas las privatizaciones, toda la centralización del poder financiero, toda la nueva economía virtual financiera, que es un poder transnacional, y esta es la segunda reflexión. Existe un poder supranacional sobre todos los estados que impuso modelos que dieron a la corrupción globalizada. Entonces, ese modelo transnacional antidemocrático que impone sanciones, ¿no así? Como le impusieron a nosotros, con el caso del señor Walker, sin presentarnos pruebas, ese poder transnacional ha entrado en crisis y viene de vuelta. Y ese tsunami que viene de vuelta, ¿no? Y esta es la tercera reflexión, nos va a pegar. O mejor dicho, nos está pegando porque nosotros nos montamos en el tsunami de la globalización de aquí para allá y nos montamos también en ese tsunami que lleva la mega corrupción. Y las estructuras económicas del mundo, no solamente de Panamá, están llenas de corrupción. Llenas. Así que eso es lo que estamos lidiando en este momento. Entonces hoy en Panamá estamos entretenidos en una pugna sin cuartel entre A y B contra C y D y todos descalificándonos mutuamente. Entonces yo quisiera hacerle algunas reflexiones, sobre todo y particularmente se la voy a dedicar a Ricardo Arias Calderón, que digamos por respeto intelectual, yo no voy a ser excesivo en decir, porque cuando uno se muere, todo el mundo habla bien de uno. No hay muertos malos. Yo tengo respeto intelectual por Ricardo Arias Calderón. Pero en mi vida política,
tuve que enfrentarlo miles de veces. Porque además, cuando él tenía una posición, era inflexible en esa posición. Pero era un hombre que luchaba con honestidad en lo que creía. Y en los principios en lo que creía. Y eso para mí es fundamental. No discrepar lo hacemos nosotros a diario. Claro. Eso no... Parte del debate. Eso es parte del debate. Y sobre todo, entre más inteligente es usted, más flexible es usted en concederle a su adversario cuando tiene la razón. ¿O usted cree que lo que yo digo aquí sí tengo la razón? No, yo estoy dándole elementos para que usted tenga un juicio. A mí no me interesa que usted piense como yo. A mí me interesa que usted piense, tenga elementos para pensar incluso diferente a mí. Eso es lo importante, porque eso es lo que hace grande. La verdad es una realidad que uno está en su búsqueda permanente. Pero fíjese, por eso quiero dedicar estas reflexiones a Ricardo Arias Calderón. La primera cosa que voy a hacer es, en el mundo en que él vivió, en el lado de él, en el partido que él formó, el Partido Demócrata Cristiano, cuando él formó ese Partido Demócrata Cristiano, también en América Central habían partidos demócratas cristianos. El Partido Demócrata Cristiano de Panamá tenía la característica ideológica de estar en el centro derecha, más a la derecha que al centro. Sí. Era el único partido de Centroamérica que estaba más a la derecha. Le recuerdo, por ejemplo, en El Salvador, Napoleón Duarte, que era demócrata cristiano, era un hombre de centro izquierda. Y dirigió, es más, incluso Napoleón tenía un dedo que sufrió carcelazo. Y un testículo también. Le hicieron cualquier cantidad de barbaridades. Tuve el placer de discutir con él, de conocerlo, un hombre intelectualmente, pero un hombre de centro izquierda. Un hombre de centro izquierda. De centro izquierda. Vinicio Cerezo, hombre de centro izquierda. O sea, la democracia cristiana en general jugó un papel importante en dinamizar la lucha ideológica contra el centro contra la izquierda marxista. Bueno, es que fue hecho para eso. Para eso. Pablo VI lo crea para eso. Eso. Entonces, esa riqueza ideológica hizo que la democracia cristiana local se nutriera de cuadros que bajo el liderazgo de Ricardo Arias Calderón se formó, porque una de las grandes características de Ricardo Arias Calderón era su alto nivel intelectual y profesional y de profesor. Era un educador. Era un educador, y muchos de estos cuadros, incluso Guillermo, Guillermo. Camacho, Edwin Cabrera. son cuadritos de cuadros. No, ese cuadrito, cuadros políticos formados en esa concepción y grandes dominadores de la política como instrumento de lucha. Y paralelo a eso, el liberalismo, a través de los otros partidos, tenía los Mario Galindo, los Ricardo Arias, Danilo Toro, viene del Partido Liberal. Danilo Toro, tenía también todo un montón de cuadros políticos. Qué rica era la vida intelectual de ese momento. La izquierda panameña tenía también sus grandes intelectuales, Rubén Sousa, Cleto Sousa, Chamarín, Hugo Víctor. Y cuando llega Torrijos al poder, el enemigo ideológico de las fuerzas de centro izquierda bajo el liderazgo de Omar Torrijos era la democracia cristiana. Pero fíjese a los adversarios que se enfrentaba Ricardo Arias Calderón: Rómulo Escobar Betancourt, Materno Vázquez, Gerardo González, Edwin Fábrega, Ascanio Villalaz, Rubén Darío Herrera. Incorpora a Torrijos entonces también gente de centro derecha, como Ernesto Pérez Valladares, Nicky Barleta, Nicky Barleta, de Ascanio Villalaz, Oiden Ortega, en fin, todo un grupo de gente nuestra que venía de las luchas populares. Entonces esa intelectualidad es la que domina la discusión política en el momento de máximo nivel de desarrollo intelectual de Ricardo Arias Calderón. Pero había debate político, había discusión. Y es en ese debate en donde se discuten los tratados Torrijos-Carter. Sin ningún temor. Nosotros dimos 6 meses. Yo era uno de los que me puso a los 6 meses, porque 6 meses hablando de lo mismo satura. Pero dimos 6 meses de debate. Mike Moreno. Que había una discusión intelectual fuerte, dura, pero había una discusión intelectual. La asamblea del 84, por ejemplo, tenía mayor capacidad intelectual que ninguna otra. En la apertura democrática que se da después de los tratados Torrijos-Carter, se abre una nueva bachada de discusión política. Entonces, hoy, a su muerte, el escenario que nosotros tenemos
es que en la dirección política de nuestro país está tomada por caciquillos locales, donde los partidos han perdido la identidad ideológica precisamente por la primera reflexión que le hice. La globalización mató la ideología, o intentó, porque no la mató. Intentó matar la ideología y lo que produjo fue un ícono, que fue el ícono sobre la cual la mayoría de los dirigentes construyeron su camino. El ícono es el dinero. El dinero, esa era la base fundamental. Entonces llegar al poder, no en Panamá, llegar al poder era para enriquecerse. Y algunas revoluciones se dieron por allí, como la nicaragüense, por ejemplo, que terminó en manos de, o como está ahora. El Frente Sandinista ya no es el Frente Sandinista. El Frente Sandinista ahora dejó de ser eso para convertirse en un partido. Es como si fuera Somoza, solo que ahora es Ortega. ¿Por qué? Porque la globalización se comió la revolución. Igual que pasó en Cuba. En Cuba la concentración del poder económico está en manos de los Castro y su equipo. Igual que pasa en Venezuela. Entonces, la globalización no solamente se traga a la izquierda, a la centroizquierda, a la derecha, se tragó la sociedad en general. Y entonces la intelectualidad política que tenemos para entender estos fenómenos es muy baja. Entonces, ¿en qué quedamos? En dimes y diretes. Y los jóvenes que salen ahora ya no son ciudadanos de debates, son cibernautas, que en 140 caracteres, cuando no encuentran argumentos, te descalifican. ¿Se da cuenta? Entonces, esto no es tan fácil. Y por eso esta cuarta reflexión que les quiero dar, creo que el que más debe reflexionar en este momento es el gobierno, que declaró el día de la reflexión. Ojalá, en vez de irse para allá, para Tonosí, se sienten todos los ministros de Estado hoy y haga un análisis de dónde estamos y para dónde vamos. Porque he visto mucha gente escribiendo que a Ricardo lo nombren padre de la patria. El mejor homenaje que usted le puede hacer a Ricardo Arias Calderón, en todo caso, es elevar su cultura política al nivel que él la tenía, aunque usted piense diferente a él. Ese es su mejor homenaje. A mí me tocó pasar horas en el exilio con él peleando, discutiendo posiciones diferentes. Pues su modo de ver la vida no era el modo de ver la mía. O sea, tenemos posiciones ideológicas diferentes, pero teníamos la capacidad de debatir nuestros puntos de vista diferentes y buscar puntos de encuentro. Por ejemplo, ¿qué punto de encuentro encontramos nosotros? En la crisis que se generó con Noriega, Ricardo Arias Calderón fue un elemento importante en convencer a la oposición que apoyara el plan de la salida de Noriega. El primer plan que se presentamos. Y su inteligencia política lo llevó a convencer al doctor Arnulfo Arias y a todo el grupo de la ADO civilista de ese momento que la salida de Noriega era fundamental para la democracia, para poder instalar la democracia en Panamá. Reinstalar la democracia en Panamá. O instalarla, como usted quiera decirlo. Y eso es lo que lo hizo grande a él, a pesar de las diferencias que conservaba. ¿Y qué decía el plan para sacar a Noriega? Que Noriega se iba del país por 2 años a España, por 2 años, se quedaba con su dinero, el que tenía. Nadie le iba a hacer ningún juicio. Los Estados Unidos eliminaban el indictment que tenía, el llamado juicio sobre Noriega, como de hecho lo hicieron, para dar salida a esto. Los 7 militares más implicados en represión salían del país y había elecciones en 2 años para permitir, y había un contralor y un procurador que se pondría por esos 2 años de común acuerdo. Mire qué amplitud. Hoy Noriega deberá estar recordándose del error que cometió a no aceptar esto, que contó con la generosidad, mira la palabra que uso ahora, política de los dirigentes de oposición, encabezado en ese entonces por el doctor Arnulfo Arias y por el doctor Ricardo Arias Calderón. Mire la capacidad política de ese momento instalada. Ahora pregunto, ¿tenemos nosotros en Panamá hoy esa capacidad política instalada? ¿Seremos capaces de emular ese esfuerzo que hizo la dirección política de Ricardo Arias Calderón en un momento tan complejo, que aunque Noriega lo rechazó,
¿Así? Creó condiciones objetivas para que post-invasión Endara pudiera entenderse con Pérez Valladares a pocos días de la invasión para lograr una sostenibilidad en el sistema político. Mire qué calidad de dirigente en medio de muertes, en medio de persecuciones, en medio de problemas más graves que estos que tenemos actualmente. Ayer nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo incluso para un título constitucional en el Canal de Panamá. Y hoy somos incapaces de ponernos de acuerdo ante el grave peligro que nos amenaza. Entonces dejémonos de estar escribiendo tonterías de si Ricardo Arias Calderón se merece A o B o C. Ricardo Arias se merece el reconocimiento de la patria por lo que hizo, igual que se lo merecen los trabajadores, los dirigentes obreros, los que en Suntra todos los días se paran a pelear por su... se lo merecen. Pero más que nada, Ricardo Arias Calderón se merece que la dirigencia política, hombre, por lo menos intente emular la capacidad de poder entenderse. Porque aún en su rigidez ideológica, mira la palabra que uso, aún en su rigidez ideológica, Ricardo pudo incluso, en la nómina presidencial que llevó a Endara al poder, desistir de la presidencia para dar paso a Endara y lograr la unidad. Eso se llama desprendimiento. Fíjese, y dejaba a alguien que puede hablar de Ricardo Arias Calderón, no como su amigo, sino como su adversario político que lo respeta y lo estima. Fíjense lo que le estoy diciendo. Entonces yo veo mucha gente escribiendo tonterías de que murió el padre de la patria, murió el padre de todos los días de Dios, nace un padre de la patria. En la barriga de cualquier mujer nuestra que esté embarazada en estos días puede salir el padre de la patria del futuro. En las manos de cualquier obrero está la patria. O sea, no seamos tan aduladores cuando en la práctica lo que somos es diametralmente opuestos a las cosas que ese hombre hizo. Y fíjese lo que le voy a proponer. Sería bueno que revisaran un poco la historia, porque el país de hoy, el de hoy, requiere de una cirugía política mayor. Nosotros estamos ahora mismo en una guerra sin cuartel, desangrando la nación, ¿no así? Descalificándonos a todos. Es una guerra en la que ya estamos poniendo, ya la economía está dando señales de alarma. Señales claras de alarma en un mundo convulsionado, mientras el Canal de Panamá sigue en su camino sin sentido de hacer cosas al margen de nosotros. Bueno, tiene la licitación para el 17. Sí. Mire por dónde van las cosas. Aquí nadie, ¿no? Entonces estamos llamando a auditos internacionales, a recurrir a juristas internacionales para resolver los problemas que nosotros debemos resolver. Esta es otra parte de la historia. Los Estados Unidos no hizo ninguna propuesta para buscar la solución de Panamá. Fuimos nosotros, los panameños, los que hicimos la propuesta. Y fue cuando tuvimos el apoyo de hombres como Ricardo Arias Calderón, que le dio al establishment norteamericano la sensación que era la nación la que estaba negociando, ¿así? Cuando ellos accedieron a dejar el llamado a juicio que le tenían a Noriega, porque ellos tenían un juicio llamado a Noriega por otras razones estratégicas de su aparato de seguridad, porque recuerden que Noriega era parte de esa estructura de inteligencia de los Estados Unidos y sabía muchas cosas que a ellos no les convenía que se supieran. Pero cuando vieron la nación y sus dirigentes de diferentes corrientes unidos hacia la búsqueda de una solución, dieron un paso trascendental en la historia jurídica de los Estados Unidos. Entonces ahora que nosotros nos encontramos en casos de corrupción globalizados, estamos ahora mismo satanizándonos entre nosotros mismos. Satanizándonos y diciendo cosas sin sentido, ¿no? Vamos a conseguir expertos. Hombre, aquí traímos al señor Stiglitz y al señor Piet. Y grandes expertos, pero el señor Stiglitz tiene una forma ideológica de ver el mundo
que es contrario al desarrollo del modelo económico de nosotros, y lo traemos aquí como gran experto, y de verdad yo nunca lo hubiera traído. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque ellos tienen muy claros intereses para mirar el mundo de otra forma. Aquí hay suficiente talento en términos financieros para saber lo que tenemos que hacer. Hay suficiente talento jurídico para saber lo que tenemos que hacer. Y ayer me decían unos abogados, ingeniero Blandón, nosotros tenemos que defender el sistema judicial nuestro. Claro, hay que defender el sistema judicial nuestro, pero también tenemos que exigirle a ese sistema judicial que se comporte a la altura y al margen de la lucha política. Es que todo está entramado en una lucha política que mientras no la desagreguemos, ¿así?, lo que vamos es a sangrar la nación. Ahora, quienes primero van a caer son los actuales dirigentes de todos los partidos. Aquellos que se tiran de pulcro, que van a la televisión hoy a decir, aquí hay una lista de corrupción. Y cuando le salga la lista de él, ¿no? ¿Sí? Entonces viene la otra lista del que sacó la segunda lista, y están saliendo por redes cualquier cantidad de cosas que pueden ser ciertas, pueden ser falsas. Ya lo que sabemos es suficientemente malo como para saber que tenemos que hacer algo. Yo no estoy a favor de la corrupción, yo estoy a favor de controlar, luchar contra la corrupción, pero lo primero que tenemos que hacer es recomponer la democracia panameña para que logre tener credibilidad ante la opinión pública e incorporar al pueblo a las soluciones y a la supervisión de los cambios que debemos hacer. Ah, no, pero ahora estamos atacando sindicatos. Y fíjese, Suntra tiene una movilización mañana. Les aseguro que ellos movilizan más que los que están tuiteando. Los que están tuiteando que dicen que mañana tienen una concentración también, ¿no? Pero el país no ha despertado todavía. Y cuando lo haga, lo va a hacer con tal violencia que no va a haber muro de contención. Y voy a decirle algunas cosas porque vi a gente diciendo, sí, vamos a auditar el aeropuerto de Tocumen. Y mire, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo, le voy a dar dos ejemplos de las cosas que se dicen sin sentido. En la administración pasada se contrataron la construcción de varios hospitales, ¿usted recuerda? Creo que IBT, creo que lo... IBT, sí. Y se dijo que había una mega corrupción allí. Y yo me tomé el trabajo de mirar qué fue lo que se contrató y qué fue lo que se construyó. Se contrataron, voy a dar una cifra, 1.000 metros cuadrados de construcción. Y por las adendas que el gobierno pidió para adecuar los hospitales que tenían un modelo conceptual, arquitectónico, se amplió el número de metros cuadrados al doble. En consecuencia, el precio aumentó el doble. Cuando hay incremento en los metros de construcción, el costo adicional no es sobrecosto. Es simplemente un costo por incremento en los metros de construcción. ¿Y qué demostró la auditoría? Que el costo adicional de esos hospitales se debía al incremento de costo de construcción. En consecuencia, no hay corrupción. Tocumen. Y además, no son las empresas las que piden los cambios, es el dueño del proyecto. En Tocumen, ¿quién pidió? ¿Por qué se hicieron tantos cambios en estos últimos 2 años al aeropuerto de Tocumen? ¿A solicitud de quién? Del grupo que controla el aeropuerto, que es Mota. Ese aeropuerto está condicionado para Copa. ¿No? Entonces vamos a investigarlo, pues yo creo que hay que investigarlo. Hay que investigar por qué se hizo eso así. Sí. No fue Odebrecht el que pidió las ampliaciones. Fue el gobierno. Entonces, cuando uno habla, he escuchado incluso gente de hablar de la cinta costera que costó tanto, ¿no así? Y no saben, por ejemplo, yo le pregunto a un muchacho, ¿usted sabe cuántos componentes tenía la cinta costera? No, entonces, ¿de qué está hablando de sobrecostos? ¿Por qué le planteo esto? Porque la verdad es la primera víctima en esta guerra que estamos haciendo. Entonces, cada cual tiene su verdad. Si usted tiene su verdad y yo tengo la mía, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Nunca. Nunca. Entonces, estas reflexiones yo se las dejo, pero se las dejo al gobierno. Y se las dejo también a los dirigentes políticos. Porque yo siempre pienso que todo tiempo futuro es mejor. Pero el tiempo presente de hoy pareciera ser peor
que el de ayer por la calidad del debate que estamos teniendo. Esta es una nación de hombres y mujeres de talento. Y el talento ha dado espacio para que la demagogia se apodere del país. Y Dios nos agarre confesado. Amén. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.